¿Cuál es el origen de este número fascinante para muchos que es el 666? Cuando hablamos del número de la bestia del Apocalipsis, todos tienen una teoría distinta sobre su significado. Hay quienes opinan que es la marca del anticristo bíblico, otros dicen que se trata de una forma de identificación forzosa como podría ser un tatuaje, un microchip implantado o, por qué no, un carnet que te permita viajar entre países. En fin, para muchos representa un código que reconoce que el portador es siervo de la bestia. Hay quienes creen que se refiere al papado católico, argumentan que tomando como numerales romanos las letras del nombre Vicarius Filii Dei, o sea, vicario del Hijo de Dios, que es una variante del título del sumo pontífice, o sea, del Papa, y realizando múltiples operaciones, multiplicando por las patas de la mesa y dividiendo por la raíz cuadrada del perro, se puede obtener los 666. Por otro lado, hay quienes afirman que puede llegarse a esa cifra partiendo del nombre en latín del emperador romano Diocleciano o de la traducción al hebreo del nombre del César Nerón. Sin embargo, dejemos de lado las especulaciones y vayamos a la real explicación que da el libro donde se encuentra ese número. Y allí podremos hallar la verdadera explicación. Y ahora sé que tú te estarás diciendo, ¿cómo se atreve este tipo a decir que va a llegar a la verdadera explicación si la verdad no existe? Bueno, este es mi canal y si yo digo que es la verdad, punto. Nada, pero hablando en serio, vamos con el tema y como Jonás saltemos al estómago de la bestia y veamos qué quiso decir la Biblia al utilizar este número. Bueno, en principio analicemos el contexto bíblico, donde habla de este número bestial. Para ello nos vamos al libro del Apocalipsis, en el capítulo 13, versículo 1 en adelante. Allí nos muestra que hay 4 bestias en todo el capítulo, pero 2 de ellas tienen algo en común. El versículo 1 dice que salen del mar, y quizás digan, bueno, ¿qué tiene de interesante esto? En la Biblia, el mar representa las masas de la sociedad humana alejadas de Dios, como ustedes pueden comprobar si leen pasajes como Isaías 57:20 o el capítulo 21, versículo 1 de este mismo Apocalipsis. Entonces, establecido esto, ¿de qué nos sirve saber que esta bestia, cuyo número es el 666, sale del mar? Bueno, nos permite ver que se trata de una entidad humana, porque, en otras palabras, de una organización humana, y esto lo confirma el pasaje mismo que analizamos. Noten lo que dice Apocalipsis 13:18, dice, aquí es donde entra la sabiduría, calcule el número de la bestia salvaje el que tenga inteligencia, porque es el número de un hombre, y su número es 666. Pero, ¿por qué es una bestia? Bueno, eso también lo explica la Biblia, pues allí se usa bestias como símbolos de los gobiernos humanos, como lo deja muy en claro el caso del capítulo 7 de Daniel, así como también el capítulo 13 de Apocalipsis. Noten que allí se usa a bestias salvajes para representar algo. Y noten que en el versículo 4 dice que estas bestias reciben autoridad de parte del dragón, el cual sabemos claramente que es el diablo. Entonces, esas bestias no son el diablo. El diablo está representado por ese dragón. Por ello, en conclusión, podríamos decir que esas bestias que reciben autoridad de parte del dragón y cuyo símbolo es el 666 en realidad es un simbolismo para representar la organización visible de Satanás en la tierra, de manera que esa organización es la que lleva el número 666. Bueno, aclarado estos puntos, vamos a la clave del tema. ¿Por qué entonces su nombre es 666? Es muy lógico si lo piensan. Tengan en cuenta que la Biblia afirma que el sistema de gobernación humano es contrario al propósito y voluntad de Dios. Es cierto que en algunas epístolas se les dice a los creyentes que deben respetar a las autoridades y que éstas están puestas por Dios, pero eso es relativo. ¿Por qué? Porque sencillamente tiene que ver con ser buenos ciudadanos. Sin embargo, si ustedes analizan libros como Jeremías o el mismo profeta Daniel, allí muestran que el futuro de los gobiernos humanos es ser destruidos por el reino de Dios, por lo cual los gobiernos humanos representan al sistema de cosas de Satanás, o sea, a la independencia de la gobernación de Dios. Y desde su génesis hasta nuestros días, los gobiernos humanos se han compuesto de 3 elementos principales: el religioso, el político y el comercial. Y mantén esto en mente porque estos 3 elementos están representados en este número. El número 666
o 666 representa el conjunto de estos tres elementos mundanos. El número es una graduación de tres múltiplos de 6 y nombra o representa estos tres elementos de la organización visible bestial de Satanás. Ahora la pregunta es, ¿por qué se elige el número 6 para representar al sistema del diablo? Porque en la Biblia los números en ocasiones significan más que solo una cantidad concreta, sino que es una cifra simbólica, y no estoy hablando de numerología, ni de esoterismo, ni de la cábala, no, estoy hablando sencillamente de números que tienen un significado simbólico. Por eso, siguiendo esta lógica, la Biblia muestra que el número 7 designa totalidad o perfección desde un punto de vista espiritual. Por ejemplo, la creación perfecta de Dios, los 7 días creativos, después la organización social que le dio al pueblo de Israel, la sucesión de 7 años del jubileo, y en el mundo cristiano las 7 congregaciones que representaban el sistema espiritual del cristianismo allí en el libro de Apocalipsis. Noten, el número 7 está siempre presente. ¿Por qué? Porque representa la totalidad o perfección espiritual. Contrario a esto, el número 6 se usa en la Biblia para simbolizar imperfección, o sea, el 7 es la perfección en sentido espiritual. Entonces, como el 6 no llega a eso, o sea, es deficiente con relación a los propósitos de Dios, por consiguiente se considera que es incompleto o imperfecto. Por eso se le llama el número de un hombre, al 666, y corresponde a la organización visible de los hombres bajo Satanás. El 6 es imperfección, y 3 veces el 6, o multiplicado o potenciado 3 veces, es énfasis para mostrar lo imperfecto del sistema de cosas de Satanás. Por ello dijimos que es el número de un hombre y corresponde a la organización visible que los hombres dirigen en la tierra bajo el dominio de Satanás, el dios de este mundo. Por eso esa organización se simboliza por la bestia salvaje. De manera que es con este significado en mente que se dice que el número de la bestia, como dice Apocalipsis, es el número de un hombre, no es el número perfecto que Dios usa para la totalidad espiritual. Pero aclaremos algo, el número de la bestia es 666 y no 666. Sé que ya lo he usado, pero era simplemente para ahorrar palabras. Pero ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué hay que ponerse tan delicado si es lo mismo decir 666 que decir 666 o decir 666? Pero no es lo mismo. A ver, préstenme su atención tiktokera por un instante. Como todos sabemos, el libro de Apocalipsis lo escribe el apóstol Juan por allá por el año 90 después de Cristo y lo escribe en griego. Esto ya descarta esa versión que anda dando vueltas por allí de los conspiranoicos que usan el símbolo hebreo Bab, que si no sabes cuál es te lo muestro allí en pantalla, que vendría a representar al número 6. Pero por si no lo sabías, en el hebreo antiguo los números se representaban con letras. En vista de esto, esa letra hebrea no aplica aquí, pues el apóstol Juan no escribió en hebreo, pues el número 666 en el idioma original se indica por 3 diferentes letras alfabéticas o símbolos del texto griego, que ustedes lo están viendo allí en pantalla. Ese primer símbolo significa 600, el segundo significa 60 y el último significa 6. ¿Y por qué hago esta aclaración? Bueno, porque el número no es 3 veces 6, sino una potenciación, lo cual explicaríamos de esta manera. Recuerden que habíamos hablado de los 3 elementos que componen la organización terrestre del diablo: religión, comercio y política. Como el 6 simboliza la imperfección, como ya vimos, y es una cosa abominable a la vista de Dios, por lo tanto separemos estos 3 números. Tenemos por un lado el 600, el número más grande, la potencia más alta. ¿Qué representaría? Bueno, creemos que representa la religión falsa. ¿Por qué? Porque el número más alto sería la religión, porque desde un punto de vista espiritual tiene sentido, pues la religión falsa que hipócritamente pretende ser adoradora de Dios, con sus actos y enseñanzas lo difaman, y como resultado alejan a las personas de Dios o las ponen en contra de él. Por eso, con justicia, a la religión falsa le corresponde el número 600 de esta progresión de 3. Después viene el elemento comercial, que es más reprensible que el elemento político, que es el último, porque en realidad, después de la religión, lo más influyente que viene, o con más poder, es el poder del dinero, el cual compra voluntades y manipula opiniones, por lo cual la segunda cifra, o sea, el 60, le viene muy bien para representar al elemento comercial. Y finalmente el
el elemento político, el cual en realidad está bien representado por un simple 6, ya que los de la clase política solo son los serviles instrumentos de la religión y del comercio. Bueno, estos tres elementos en conjunto componen la organización visible de Satanás, y el número 666 representa esos elementos combinados que son imperfectos y irreprensibles a la vista de Dios. Por ello no nos extrañan las palabras de Apocalipsis 13, 17 y 18, donde dice que nadie puede comprar o vender salvo la persona que tenga esta marca, o el nombre de la bestia salvaje, o el número de su nombre. Aquí es donde entra la sabiduría, dice la Biblia. El que tenga inteligencia, calcule el número de la bestia, porque es número de hombre, y su número es 666. O sea, si quieres vivir en el sistema de cosas de Satanás, debes tener su marca. Espero que les haya gustado esta explicación, y suscríbete, por ahora es gratis, y será hasta la próxima.